Intervalos de confianza. Bienvenidos. Los intervalos de confianza son una técnica de inferencia estadística que permite calcular dos o más pares de valores, teniendo en cuenta la probabilidad determinada que permite encontrar la estimación puntual buscada. Básicamente lo que se busca es identificar un rango superior y otro inferior para acotar una medida de un rango que determine una probabilidad. Los factores de los que depende un intervalo de confianza son el tamaño de la muestra seleccionada. Este depende de la cantidad de datos que se hayan utilizado para calcular un valor muestral. El nivel de confianza, que nos va a informar el porcentaje de los casos de estimación acertada. Normalmente se utiliza 95 y 99. El margen de error de nuestra muestra, que es un alfa, que nos muestra la probabilidad en la cual la población está fuera del intervalo. Y la estimación de la muestra, que se puede identificar como varianza, que esto depende del estadístico pivote al realizar un cálculo, es decir, la variación que puede tener la probabilidad. Para la construcción de la fórmula vamos a utilizar elementos como la media muestral, la media poblacional, la desviación típica y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Este es el resultado final y cómo se presentaría la fórmula. Por tanto, la expresión nos dice que la probabilidad de que la media poblacional se sitúe entre esos valores es de 1 alfa, nivel de confianza. Apliquemos esto en un ejemplo real. Se desea estimar la media del tiempo que un corredor emplea para completar una maratón. Para ello se han cronometrado 10 maratones y se ha obtenido una media de 4 horas con una desviación típica de 33 minutos. Se desea obtener un intervalo del 95% de confianza. Aquí captamos los datos mediante los cuales vamos a establecer la fórmula. Para obtener el intervalo nos tendríamos que sustituir los datos en la fórmula del intervalo. El intervalo de confianza sería la parte de la distribución que queda sombreada en azul, como lo vemos en la gráfica. Los dos valores acotados que están serían la correspondiente a las dos líneas de color rojo. La línea central, que parte de la distribución en dos, sería el verdadero valor poblacional. En resumen, la evidencia gráfica demuestra el nivel de confianza que está dado por el intervalo que se determine para nuestra muestra escogida. Se resalta que el rango tiene un parámetro dado por el eje Y, por el eje Z y el otro por el eje -Z. Aquí vemos un ejemplo en la vida cotidiana en donde una media de 8.2 tiene una desviación típica del 2.1 y cómo se graficaría para eventos de entender cuál era el intervalo de confianza para este caso. Otra de las aplicaciones en la vida cotidiana puede ser cuando vamos a valorar el nivel de colesterol de una persona sana, en donde podemos evidenciar las siguientes características. Necesitamos identificar cuál es el nivel de colesterol o cuál es la probabilidad de colesterol en una persona adulta en una muestra superior a 200 unidades y entre 180 y 220 unidades. Para el primer caso, la probabilidad de que una persona tenga el nivel de colesterol mayor a 200 es del 0.25, mientras que la probabilidad que esté entre 180 y 220 es de 0.83. Acá podemos evidenciar la fórmula mediante la cual se realiza el cálculo para identificar los valores determinados de la media. Este cálculo es importante porque nos permite identificar rápidamente mediante un cálculo cuál sería el intervalo de confianza para no tener que estar verificando datos de persona a persona, lo cual sería muy tedioso y muy largo. Puntualmente en lo que referencia a la carrera de administración de empresas, esta es una herramienta que permite realizar proyecciones a largo y corto plazo de manera rápida y eficaz, tratando de minimizar la posibilidad de error en la cual nosotros podamos realizar cálculos para la proyección de metas o proyección de recepción de recursos y demás. Para finalizar voy a dar dos ejemplos de intervalos de confianza usados
en mi trabajo actual. Eh, Actualmente me desempeño como analista en el sector financiero de salud de la Policía Nacional, en donde identificamos una gran cantidad de patologías a nivel país y muchas veces estas no son coherentes con la realidad geosocial de la cual dependen. Para dar un ejemplo, en la costa un alto índice de personas se enferman de gripa. Esto no tendría ningún tipo de coherencia, dado que no hay un clima frío y por ende no deberían enfermarse como tal de este factor. Por este motivo y teniendo en cuenta toda la cantidad de variables que pueden presentar las enfermedades a nivel país de todas las regiones de Colombia, el intervalo de confianza permite un análisis rápido y claro para poder determinar la cantidad de recursos que se requieren para atender ciertas patologías y la cantidad de medicamentos que requieren ciertas regiones del país. Tenga en cuenta que un cálculo más realizado se va a repercutir o va a impactar directamente en recursos que van a ser desaprovechados porque se van a atender algunas enfermedades las cuales no requieren tanto recurso o por el contrario se pueden desamparar algunos servicios que realmente requieren un alto nivel financiero. Bien, para un segundo ejemplo, de igual manera que se explica en el anterior, eh, un factor o un indicador que nos afecta bastante es el de las enfermedades de alto costo que tenemos a nivel país actualmente. Estas enfermedades son aquellas que, como su nombre lo dice, su tratamiento conlleva una gran cantidad de recursos por persona, por individuo. Motivo por el cual realizar una muestra poblacional y tener un intervalo de confianza acertado ha permitido que la distribución del recurso sea acertada y muchas veces sea coherente con la realidad que se presenta en el país. En algunas ocasiones hemos evidenciado que los recursos son insuficientes para atender